El Cairo, 1921. Una ciudad que palpitaba entre oraciones y mercados, entre el brillo del oro y el polvo de las calles. En el corazón de esta mezcla de fe y desorden, los límites entre los mundos estaban cuidadosamente trazados. Omar al-Hassan, heredero de una de las familias más influyentes de Egipto, fue un hombre moldeado por la tradición islámica. Creció rodeado de normas, textos sagrados y expectativas. A los 29 años, se comprometió con Sara, hija de un juez musulmán, y ya gozaba de una posición de respeto. Un día, mientras supervisaba las obras de construcción en el barrio copto, le sorprendió una tormenta de arena. Buscando refugio, entró en una pequeña tienda de caligrafía. Detrás de él su ayudante, Karim, un hombre mayor y más tranquilo, lo acompañaba, como mandaba la tradición. La tienda era sencilla, con aroma a tinta y pergamino. Dentro, una joven limpiaba con delicadeza las páginas de un antiguo manuscrito. Su nombre era Laila Nader, hija de un escriba cristiano. Ella le ofreció refugio y un vaso de agua. Omar le dio las gracias cortésmente. Karim permaneció cerca, observando en silencio, respetuoso pero atento. Su conversación fue breve, centrándose únicamente en el tiempo y los manuscritos. Sin embargo, al marcharse, Omar sintió algo distinto. No un interés impuro, sino una curiosidad genuina por aquella mujer que hablaba con tanta calma incluso en presencia de un hombre de su posición. Esa noche, tumbado en su habitación, Omar se preguntó quién era ella, y porque el sonido tranquilo de su voz permaneció con él incluso después del silencio de la oración. En los días siguientes, Omar intentó apartar ese pensamiento, pero la imagen de la tienda y sus palabras seguían reapareciendo entre sus oraciones y estudios. Una semana después, inventó una excusa para regresar al barrio copto. Esta vez, lo acompañaron dos hombres, Karim y Yusef, el escriba de la familia. Dijo que quería encargar una copia antigua de un texto sagrado. Laila lo recibió con la misma calma. Mientras hablaba, Yusef observaba los rollos y Karim permanecía junto a la puerta. Como siempre, Omar hizo preguntas sobre estilos de escritura, tintas y papiro. Laila respondió con seguridad, explicando con paciencia y humildad. Nada de gestos fuera de lo permitido, nada de intercambios íntimos, solo respeto entre mundos diferentes. Pero cada una de sus palabras despertó algo en Omar que él no podía nombrar. Era como si, detrás de la diferencia de fe, existiera un entendimiento común, el del amor por los libros y la sabiduría. Cuando salió de la tienda, Omar se llevó consigo el manuscrito encargado y una inquietud que lo acompañó hasta el amanecer. Las visitas se hicieron frecuentes. Omar siempre llegaba acompañado, a veces por Karim, a veces por dos jóvenes sirvientes, para que nada pareciera inapropiado. Aún así, comenzaron a surgir rumores. Para concluir sus palabras y justificar su presencia, Omar invitó a Laila a trabajar en su biblioteca como restauradora de manuscritos. Ella vaciló. Sabía lo que significaba trabajar en una familia musulmana adinerada y más aún siendo cristiana. Su padre, que ya estaba enfermo, la animó. Le dijo que este trabajo le traería honor y sustento. Laila aceptó, con la condición de que su hermano menor, Elías, pudiera acompañarla diariamente. Y así se hizo. Laila y Elías comenzaron a frecuentar la casa de los Al-Hassan, siempre bajo la atenta mirada de los sirvientes y de Karim. Omar nunca hablaba con ella sin la presencia de otro hombre, y esto solo hacía que sus conversaciones fueran más cortas, más mesuradas y, paradójicamente, más intensas. Omar Al-Hassan continuó con su rutina de negociaciones y proyectos de construcción en el Cairo, pero algo había cambiado en los últimos meses. Desde que Laila había empezado a trabajar para él, supervisando la transcripción de manuscritos y la correspondencia con coleccionistas europeos, la casa había adquirido un nuevo ritmo. Laila no solo era dedicada, sino que poseía una mente aguda, tranquila y sorprendentemente moderna para una mujer de su fe y posición. Inicialmente, su presencia fue discreta. Solo hablaba cuando se le preguntaba, mantenía la mirada baja y rara vez sonreía. Omar siempre estaba acompañado por Abdul, su fiel asistente e intérprete, que nunca abandonaba la oficina. Era una regla incuestionable. Un hombre soltero y una mujer soltera nunca debían estar solos, y Omar era conocido por honrar todas las tradiciones de su religión.
En aquella sofocante tarde de junio, una tormenta de arena comenzó a formarse en el horizonte. La mansión Al-Hassan temblaba con el viento que aullaba a través de las grietas de las ventanas. Abdul y los dos sirvientes fueron llamados con urgencia para ayudar a proteger el patio. El viento amenazaba con derribar las cortinas y volcar antiguos jarrones. Laila se quedó atrás, revisando los documentos que Omar necesitaba firmar antes del atardecer. Estaba absorto en la lectura de un informe sobre el comercio textil. Ninguno de los dos se dio cuenta al principio de que la casa se había vaciado. Cuando se hizo el silencio, ambos alzaron la vista al mismo tiempo. Las cortinas ondeaban. El viento hacía danzar los papeles sobre la mesa. Laila vaciló, ajustándose el pañuelo que parcialmente le cubría el cabello. Omar apartó la mirada por respeto, pero por un breve instante su corazón traicionó su compostura. Se agachó para recoger un pergamino que había caído al suelo, y la tela ligera de su vestido rozó la tela de su túnica. Solo duró un segundo, pero un segundo suficiente para que ambos se dieran cuenta, con sorpresa e incomodidad, de que estaban solos. Laila retrocedió rápidamente, murmurando una disculpa. Omar se giró con expresión seria, intentando recuperar un aire de formalidad, pero las palabras no salieron. El denso silencio hablaba más que cualquier verso sagrado en aquel momento. A la mañana siguiente de la tormenta, la rutina parecía haber vuelto a la normalidad. Omar retomó su tono comedido, y Laila mantuvo su actitud reservada. Ninguno de los dos mencionó lo que había sucedido. Aquel momento en que estuvieron solos pareció haberse desvanecido como una huella en la arena tras el viento, pero el silencio entre ellos ahora conllevaba algo nuevo, algo invisible. Laila empezó a llegar más temprano y a irse más tarde. Su trabajo se había vuelto esencial. Dominaba lenguas antiguas y podía descifrar contratos y cartas que otros empleados ni siquiera entendían. Abdul, que asistía a todas las reuniones, empezó a notar la confianza que Omar depositaba en él, y con el tiempo, incluso los miembros más ancianos de la familia comentarían: la muchacha cristiana trajo prosperidad al negocio del amo. Una tarde, Omar recibió la visita de un comerciante francés. Necesitaban negociar la venta de un antiguo tapiz del siglo XIV, y solo Laila podía traducir el contenido de la carta original. Omar le pidió que se quedara en la reunión, algo inusual, y por respeto, Abdul también se quedó. Laila habló con firmeza y claridad, impresionando al visitante extranjero. Al finalizar la reunión, el hombre se despidió diciendo que nunca había visto tanta inteligencia en alguien tan joven. Omar respondió con un breve asentimiento, pero sus ojos la siguieron mientras ella salía de la habitación con los documentos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. No sabía qué era, ni quería saberlo, pero empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos: la forma en que Laila inclinaba la cabeza al leer, cómo ocultaba una sonrisa cuando la elogiaban, cómo mantenía la mirada baja incluso cuando tenía razón. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín, Omar se encontró pensando en las palabras que ella le había dirigido al visitante francés. La verdad no necesita voces fuertes, solo claridad. Y esas palabras resonaron más de lo que él hubiera deseado. Su fe le había enseñado que ciertos límites nunca debían cruzarse, pero el corazón comenzó lentamente a preguntarse por qué había tantas barreras entre dos seres humanos. Los meses siguientes trajeron cambios silenciosos al hogar de los Al-Hassan. Laila, que antes solo trabajaba con traducciones, ahora revisaba contratos, organizaba inventarios e incluso actuaba como intermediaria en la correspondencia con otros comerciantes. Omar, que siempre había sido estricto y exigente, empezó a escuchar atentamente sus opiniones, algo que ni siquiera hacía con sus propios asesores. Abdul siguió asistiendo a todas las reuniones, como era costumbre, pero incluso él notó que la presencia de Laila aportaba una calma diferente al ambiente. Hablaba poco, nunca alzaba la voz, y sin embargo conseguía que todos la escucharan. Poseía una fuerza sutil que ni el lujo ni el poder podían imitar. Un día, Omar la llamó para revisar unos documentos sobre una nueva propiedad en el desierto. Mientras ella leía en voz baja, él observaba cómo se deslizaban sus dedos en el viejo periódico sin darse cuenta de que lo estaban observando.
Cuando terminó, alzó la vista solo un instante, y sus miradas se cruzaron. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para hacer temblar algo en su interior. Omar apartó inmediatamente la mirada y le dio las gracias con un simple «Que Alá te recompense por tu trabajo». Laila respondió con un leve asentimiento y recogió los papeles. Ninguno de los dos dijo nada más, pero ese breve y contenido momento tuvo eco en los días siguientes. Omar empezó a llamarla más a menudo, siempre acompañado de Abdul, por supuesto. Quería escuchar sus ideas, saber cómo interpretaba ciertos textos antiguos o cómo evaluaba el comportamiento de los comerciantes extranjeros. Y cada una de sus respuestas le sorprendió, por su claridad, su imparcialidad, su serenidad. Una mañana Laila le aconsejó que no vendiera una pieza rara que le reportaría beneficios inmediatos, pero que perdería valor histórico en el futuro. Siguió su consejo, y la decisión resultó acertada. Era la primera vez que Omar admitía públicamente que le debía una compensación económica a una mujer. Los sirvientes murmuraban, a sus colegas les parecía extraño, pero a él no le importaba. En su interior, algo más fuerte comenzaba a crecer, aunque aún no tenía nombre. Esa noche, solo en el patio, Omar miró el cielo de El Cairo y pensó en cómo las estrellas siempre parecían iguales, indiferentes a las guerras, las creencias y las fronteras. Y se preguntó por primera vez si el destino de los hombres estaba realmente determinado solo por la fe, o si había algo superior, algo que ningún libro podía explicar. Fue al comienzo del invierno cuando Laila empezó a verse diferente. Su mirada serena ahora reflejaba una sombra de preocupación. Durante una reunión, cuando Omar le preguntó si ocurría algo, ella dudó antes de responder. «Mi padre ha enfermado, señor. Está muy débil». Omar asintió, manteniendo su postura formal. Pero en su interior crecía una inquietud. En los días siguientes, comenzó a ausentarse con mayor frecuencia, y cada ausencia parecía pesar más que la anterior. La oficina se quedó en silencio, las reuniones parecían más largas, e incluso Abdul notó que su jefe, sin darse cuenta, dejaba que los papeles se acumularan en su escritorio. «Señor, la niña no ha vuelto», dijo Abdul una mañana. «Lo sé», respondió Omar mirando por la ventana. «Que Alá tenga misericordia de tu padre». 3 días después llegó la noticia. Laila no volvería pronto. Su padre había fallecido. Omar permaneció inmóvil durante un largo rato. No se trataba solo de tristeza por la pérdida de alguien querido para su empleado. Era algo más, una especie de dolor silencioso que no sabía cómo nombrar. Esa noche, sin consultar a nadie, Omar tomó una decisión que escandalizaría a su familia y a los ancianos de su fe. Él pagó todos los gastos del funeral, un funeral cristiano sencillo pero digno, celebrado según los ritos de su religión. Envió flores, velas e incluso hizo preparar el ataúd con telas blancas traídas de su propia casa. «Señor, esto no será bien recibido», advirtió Abdul. «Lo sé», respondió Omar, «pero a veces lo correcto no es lo permitido». El día del funeral, Omar asistió en persona. Vestía una túnica oscura y su expresión era grave. Algunos familiares lo miraron con asombro. Un musulmán en un funeral cristiano era impensable, pero a él no le importaba. Durante la ceremonia, permaneció en silencio, un poco apartado, respetando la costumbre. Laila lo vio desde lejos. Tenía los ojos llenos de lágrimas y un pañuelo que le cubría el rostro. No dijo nada, solo asintió levemente, casi imperceptiblemente. Omar ladeó la cabeza en respuesta. Y en ese instante, mientras las oraciones resonaban en otro idioma, sintió algo profundo y extraño, una mezcla de paz y dolor, como si finalmente comprendiera que la fe, en todas sus formas, era solo un camino diferente hacia el mismo cielo. Al marcharse, ordenó a todos sus empleados presentes que ofrecieran sus condolencias a la familia Nader, y durante unos instantes, musulmanes y cristianos estuvieron lado a lado, unidos no por la fe, sino por el respeto y la humanidad. Han pasado 2 semanas desde el funeral. La casa de Omar, antaño vibrante, con los sonidos de las discusiones y el ajetreo de los sirvientes, ahora parecía vacía. Omar mantuvo la misma expresión serena, pero todos podían notar que algo en él había cambiado. Las oraciones duraban más, el trabajo menos, y en las horas que pasaba a solas,
Se quedaba mirando durante largos ratos los manuscritos que había sobre la mesa, los mismos que Laila había organizado antes de marcharse. En una mañana gris, Abdul anunció: «Señor, la señorita Laila ha regresado». Omar alzó la vista, pero mantuvo un tono contenido. «Pídeles que entren». Laila apareció en la puerta con el velo negro de luto y los ojos cansados. Lo saludó con un leve gesto de respeto y habló en voz baja: «Estoy aquí para agradecerles todo lo que hicieron por mi padre». Todo el pueblo habló de ello. El funeral fue digno y mi familia jamás lo olvidará. Omar respondió simplemente: «Su padre se lo merecía. Crió a una mujer honorable y recta». Se hizo un breve silencio. Abdul, como siempre, estaba presente, pero incluso él se dio cuenta de que el momento exigía respeto. Omar echó un vistazo a los papeles que había sobre la mesa y, para disimular su interés, dijo: «Te espera mucho trabajo. El Departamento de Comercio del Norte ha enviado nuevos documentos». Laila asintió, pero al acercarse a la mesa para recoger los papeles, le temblaron ligeramente las manos. Omar se dio cuenta y, sin pensarlo, extendió la mano para ayudarla. Por un instante sus dedos casi se tocaron. Ella retrocedió rápidamente y ambos permanecieron en silencio, avergonzados. En los días siguientes, Laila regresó al trabajo con dedicación, pero el ambiente ya no era el mismo. Entre ellos surgió una nueva ternura, una comprensión que no necesitaba palabras. Omar empezó a tener aún más en cuenta las opiniones de Laila, y ella parecía comprenderlo incluso antes de que hablara. Una noche, al terminar el trabajo, Omar vio a Laila alejarse con la lámpara en las manos. La luz parpadeaba, proyectando sombras sobre las viejas paredes de la casa. Por un instante, sintió una paz que no provenía de oraciones ni tradiciones, sino de algo simple y humano, la presencia de alguien que, sin pedírselo, le había convertido en una parte esencial de sus días. Omar sabía que ese sentimiento no tenía un nombre permitido, pero aún así, por primera vez, no luchó contra ello. Simplemente dejó que el silencio lo mantuviera a salvo, como si fuera un secreto entre él, Dios, y las estrellas sobre el Cairo. Pasó el tiempo, y el Cairo volvió a su ruidosa rutina. Los sonidos de los mercados, la llamada a la oración, el aroma de las especias en las calles antiguas. Pero dentro de la mansión Al-Hassan, algo diferente flotaba en el aire. Desde el regreso de Laila, la casa parecía más animada. El negocio prosperaba. Las decisiones de Omar eran cada vez más acertadas, e incluso los sirvientes comentaban que sonreía con más frecuencia, aunque discretamente. Abdul, siempre observador, comenzó a notar miradas que antes no había percibido. No eran miradas de deseo ni de audacia, sino de comprensión silenciosa. Omar y Laila se entendían sin intercambiar palabras, como si compartieran el mismo pensamiento. Durante las reuniones, un simple gesto de ella bastaba para que él interrumpiera la discusión. En el trabajo, una sola mirada suya era suficiente para que ella supiera qué hacer. Pero lo que a ellos les parecía mera armonía, a otros les empezó a parecer intimidad. Las criadas susurraban en los pasillos, y los visitantes notaban la presencia constante de aquella mujer cristiana junto al influyente Omar Al-Hassan. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con desaprobación. Y pronto los rumores llegaron a oídos de la familia de Sara, la prometida de Omar. Una mañana, Omar fue llamado por su tío, un hombre severo y profundamente devoto. «Dicen que has estado pasando demasiado tiempo con un escriba», dijo, con la mirada dura. «Es solo trabajo», respondió Omar con calma. «Es eficiente, nada más. Más. El Cairo habla, sobrino, y cuando el Cairo habla, hasta el sultán escucha. Cuida tu reputación y tu alma». Omar escuchó en silencio. No podía negar lo que sentía, pero tampoco podía confesarlo. Simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó. Esa noche rezó durante horas, pidiendo a Dios claridad, pero solo encontró silencio. Mientras tanto, Laila también sentía el peso de las miradas y las voces. Una tarde, cuando salían de casa, dos mujeres en la calle susurraron: «Es ella, la esposa cristiana del comerciante». Fingió no oír, pero las palabras se le quedaron grabadas. Al día siguiente, llegó más temprano de lo habitual, decidida a mantener su dignidad por encima de cualquier rumor. Omar se dio cuenta, y sin mostrar emoción alguna, simplemente dijo: «La gente habla cuando no entiende.
sigue siendo tú mismo. Era la primera vez que veía en sus ojos no solo respeto, sino cariño. Un cariño silencioso y profundo que ni siquiera las diferencias entre ellos pudieron superar. Apagar. Y esa noche, al despedirse, Layla echó una discreta mirada al cielo de El Cairo, el mismo cielo que brillaba sobre Omar. Ambos, desde diferentes partes de la casa, miraron la misma estrella, sin saber que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por la inquietud. Omar al-Hassan, que siempre había sido un hombre de decisiones firmes y certeza absoluta, ahora vacilaba. Sus días se hicieron largos y sus pensamientos inquietantes. Los rumores que antes se susurraban en los pasillos, ahora resonaban en las reuniones familiares y las cenas. Sara, su prometida, lo visitó acompañada de su madre. Trajo dulces y una sonrisa estudiada, pero tras ella se escondía la desconfianza. «Dicen que tienes un nuevo escriba», comentó mientras servía el té. «Tengo uno», respondió Omar con cautela. «Es competente». «Y hermosa, tal vez», preguntó la madre con ironía disimulada. Omar dejó la taza lentamente. La virtud de una mujer no reside en su rostro, sino en su carácter. La habitación quedó en silencio. Sara desvió la mirada, dolida por el tono educado, pero frío. En ese momento supe que algo había cambiado. Ese mismo día, el tío de Omar volvió a buscarlo. «Ha pasado demasiado tiempo. La boda será el mes que viene. No hay más margen para aplazamientos». «Lo entiendo», respondió Omar con voz firme, pero en su interior se sentía dividido entre el deber y algo que no podía nombrar. Mientras tanto, Layla notó la creciente incomodidad. Las expresiones de los sirvientes habían cambiado. Las conversaciones se interrumpían cuando ella pasaba, y aunque Omar nunca mostró nada inapropiado, el silencio entre ellos parecía cada vez más denso, casi como si ambos temieran el mismo pensamiento. Una tarde, al final de la jornada laboral, Layla pidió hablar con él. Abdul, como siempre, estuvo presente. «Señor, le agradezco todo lo que ha hecho por mí y mi familia, pero creo que ha llegado el momento de partir». Omar alzó la vista sorprendido. «¿Irnos? La gente habla, y no quiero deshonrarte». Omar permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces simplemente respondió: «Si eso es lo que quieres, no puedo impedírtelo, pero debes saber que tu ausencia se hará sentir por todos aquí». Layla asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y se retiró lentamente. Abdul observó a su jefe, que permanecía inmóvil, mirando fijamente el espacio vacío frente a él. Era la primera vez que lo veía sin palabras, inexpresivo, sin rumbo. Esa noche, Omar salió al patio. La brisa del desierto soplaba suavemente y las estrellas brillaban como siempre, indiferentes al sufrimiento humano. Alzó el rostro y, en silencio, susurró una oración que no se encontraba en los libros sagrados. «Señor, enséñame qué hacer cuando mi corazón y mi fe caminan en direcciones diferentes». Y por primera vez, Omar se dio cuenta de que tal vez la respuesta no vendría del cielo, sino de su interior. Layla partió en una mañana gris, llevándose solo algunas pertenencias y los manuscritos que había restaurado para Omar. No se pronunciaron palabras de despedida, solo una última mirada, rápida, contenida y llena de todo aquello que no podían decir. Abdul la acompañó en silencio hasta la puerta. Desde el balcón, Omar la vio alejarse en un sencillo carruaje hasta que desapareció entre el polvo del desierto. En los días que siguieron, la casa se sumió en un vacío que ni el oro ni el poder pudieron llenar. El negocio empezó a desmoronarse. Contratos mal firmados, decisiones precipitadas, plazos incumplidos. Omar, otrora impecable, ahora parecía distante. Pasaba horas en la oficina, mirando papeles sin leerlos, o paseando por el patio donde el viento susurraba recuerdos que no quería recordar. Abdul observó en silencio. Sabía que su jefe estaba sufriendo, aunque nunca lo admitiría, pero también sabía que ese sentimiento no era simple. Era algo superior a cualquier ley o tradición. Una tarde tomó una decisión. Diciendo que necesitaba resolver asuntos laborales, viajó al barrio donde vivía Layla. Yo viví allí. Llamó a la puerta de la sencilla casa y fue recibido por un joven de expresión seria pero amable. Elías, el hermano de Layla.
Vine a entregar un manuscrito que estaba pendiente, mintió Abdul, con una leve sonrisa. Laila está descansando, señor, respondió Elías con suspicacia, pero puedo entregárselo. Antes de entregarle el paquete, Abdul miró al niño a los ojos y le dijo en voz baja: sé cómo se siente ella, y también sé cómo se siente él. Simplemente no saben cómo admitirlo. Elías permaneció en silencio, sorprendido. Entonces suspiró. Desde que regresó ya no es la misma. Piensa pero no habla. Trabaja pero no vive. Los dos se miraron y en ese instante, sin decir palabra, comprendieron que compartían el mismo propósito: unir lo que el destino había separado. La semana siguiente, lo planearon todo cuidadosamente. Abdul fingía que Laila tenía un trabajo urgente, una traducción importante que solo ella podía realizar. Elías, convenciendo a su hermana de que se trataba de una oportunidad prestigiosa, la acompañaría a la mansión. En la tarde señalada, Laila llegó a casa de Omar. Iba vestida con sencillez, su velo ligero, sus manos temblorosas. Abdul la condujo a la oficina y dijo con calma: «El señor Omar llegará en breve. Por favor, espere aquí». Y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Pero no fue a buscar al jefe, fue a buscar a su tío. Omar entró unos minutos después, sorprendido de ver a Laila allí. «Laila, ¿qué haces aquí? Dijeron que había un trabajo urgente. Yo no lo sabía». Antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo, la puerta se abrió de golpe. Apareció el tío de Omar, con la mirada llena de desaprobación. Detrás de él, Abdul y Elías observaban en silencio. «Un hombre y una mujer solos en esta habitación», gritó el anciano. «Ustedes, ya sabes lo que eso significa, Omar». Omar intentó explicarse, pero su tío no le escuchó. «El honor de tu casa está mancillado. La única forma de repararlo es mediante el matrimonio». Laila permaneció inmóvil, con el rostro pálido y el corazón acelerado. Omar la miró, luego a su tío, y después a Abdul y a Elías, quienes apartaron la mirada, cómplices y arrepentidos. El silencio que siguió fue denso, como el aire que precede a una tormenta. Y entonces, con voz firme, Omar dijo: «Si es la voluntad de Alá, que así sea». Laila bajó la cabeza, sin saber si lloraba de miedo, de vergüenza o de algo más profundo, algo que comenzaba a tomar forma en el momento en que todo pareció desmoronarse. Y así se cumplió el destino que intentaron evitar. No por elección, sino por las circunstancias, y sin embargo tal vez por algo mayor que ninguno de los dos comprendía. Omar permaneció inmóvil ante su tío, con el corazón ardiendo y el rostro impasible. En su interior, algo se liberaba, una alegría que intentaba ocultar, pero que ardía en sus ojos. Durante mucho tiempo luchó contra sus propios sentimientos, contra las reglas, contra lo que él creía que era pecado. Y ahora, delante de todos, la vida lo empujaba hacia los brazos de la mujer que lo había transformado sin siquiera darse cuenta. Laila, aún temblando, miró fijamente al suelo. El velo cubría parte de su rostro, pero no podía ocultar la leve sonrisa que apareció en sus labios. Todo parecía un sueño imposible, y de repente, lo imposible se había vuelto real. Cuando todos hubieron abandonado la habitación, Omar dio un paso al frente. Abdul seguía allí, observando desde lejos, con los ojos llenos de emoción. Sin decir palabra, Omar lo abrazó con fuerza y en un raro gesto de afecto le besó la frente. «Que Alá te bendiga, hermano mío», susurró con la voz entrecortada por la emoción. «Hoy has cumplido el mayor deseo de mi corazón». Abdul, sorprendido, sonrió discretamente, conteniendo las lágrimas. Sabía que había corrido un gran riesgo, pero también sabía que había hecho lo correcto. Esa misma noche, en su humilde hogar, Elías le confesó la verdad a su hermana. «Laila, era nuestro plan. Abdul y yo». Laila se llevó las manos al rostro, abrumada por la emoción. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Ella lo miró confundida y él continuó: «Sabíamos que solo así el destino te devolvería al lugar al que perteneces. Gracias, hermano, por devolverme lo que nunca me hubiera atrevido a pedirle a Dios». Días después, las campanas y los cánticos se mezclaron con el sonido de las oraciones. La boda tuvo lugar en una ceremonia discreta, respetando las tradiciones, pero con un brillo que nadie pudo ocultar. Omar vestía un traje blanco bordado con oro, Laila, un vestido ligero con un velo que ondeaba con la brisa del desierto. Cuando sus miradas se cruzaron ante el altar,
No hicieron falta palabras, ambos lo sabían. Este era el comienzo de todo. Pero Laila, fiel a la mujer fuerte e independiente que siempre ha sido, hizo una petición antes de dar su sí definitivo. «Quiero seguir trabajando». «¿Funcionando?», repitió Omar sorprendido. «Sí, no quiero ser solo la esposa del señor Al-Rashid. Quiero formar parte de todo lo que está construyendo. Quiero estar a su lado, no detrás de él». Omar guardó silencio un instante. Entonces sonrió. «Entonces, no solo serás mi esposa, sino también mi compañera». A partir de ese día, Laila ocupó un lugar en el negocio familiar que ninguna mujer había ocupado antes. Con su visión meticulosa y su sensibilidad única, reorganizó documentos, negoció contratos e introdujo nuevas ideas que transformaron la empresa. Omar prosperó como nunca antes. Pero más allá de eso, prosperó como hombre, comprendiendo que la fuerza y la fe también podían existir en el corazón de una mujer. Pasaron los años, y la casa de Al-Rashid se convirtió en un símbolo de prosperidad y respeto. Laila, siempre discreta, continuó trabajando junto a su marido, revisando manuscritos y llevando las cuentas, mientras Omar la observaba con la misma mirada que el primer día. Por la noche, cuando el sol se ocultaba tras las dunas, paseaban juntos por los jardines de palacio. No hacía falta decir nada. El amor que una vez estuvo prohibido, ahora se vive en silencio, pacífico, bendito. El tipo de amor que nace de lo imposible y florece en el respeto. Y así en el corazón de Egipto, entre las arenas eternas y los cantos de fe, dos mundos que nunca debieron haberse tocado, encontraron el equilibrio perfecto entre el deber y el deseo. Omar y Laila no solo desafiaron sus creencias, sino que las transformaron. El amor no conoce fronteras, ni religiones. ¿Eres tú? ¿De qué parte del mundo proviene esta historia? Deja un comentario en la sección de comentarios.